Aleluya, gloria al Señor. La verdad que hoy es un día muy especial. Estamos bien contentos y agradecidos por esta nueva oportunidad. El Señor ha venido hasta nuestro hogar, ha entrado a nuestra cama, a nuestra habitación y nos ha despertado. Así que hoy no es un día cualquiera. Vivámoslo para el Señor. Hoy es 12 de diciembre. Y qué bueno, cómo va corriendo el tiempo, cómo pasa tan rápido. Pero lo que nunca va a pasar es su palabra. Y mire lo que dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor ha nacido, nuestro Salvador ya vino y ha nacido en nuestros corazones. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta reunión que hemos preparado para este Salvador que ha venido a rescatar lo que estaba perdido. Dando la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, los Rodríguez Ordóñez, que ya estamos listos, los Rodríguez Orellana, los Rodríguez Marín, los Orellana Bonía, la familia Argeñal Pinto, nuestra hermana Gladys Zelaya, los Ochoa Rodríguez, los Rodríguez Orellana que ya mencioné y nuestra hermana Janet Morán. No es bueno nuestro Dios, hermanos. Usted sí, usted que ya está conectado en Facebook Live, usted que está conectado en cualquier red, pero que nunca se desconecte de la red, que significa o que estamos seguros que es la red de nuestro Salvador. Sean todos bienvenidos, todos y todas, y a disfrutar este tiempo maravilloso. Que nada interfiera en estas 2 horas que vamos a estar conectados en un mismo sentir, en una misma unidad, saludándonos, contando lo que ha pasado, cantando, escuchando la palabra, gozándonos con lo que el Señor hace cada día. Hermano, hoy es un día especial y hay que vivirlo por Él y para Él. Sean bienvenidos, la verdad que estoy bien contenta. Vamos a ver al otro lado de este micrófono quién está contento conmigo y o contenta. Buenos días, amada iglesia, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Aquí estamos ya preparados para recibir de parte de Dios su preciosa palabra, ¿verdad? A ver a la luz del libro de Romanos que seguimos estudiando hoy. Nuestro hermano Norman nos compartirá un mensaje precioso del capítulo 3 del libro de Romanos. Un pasaje que en lo personal me gusta mucho. Pero sobre todo lo bonito de poder disfrutar de este tiempo de comunión y en armonía los unos con los otros. Así que les amamos mucho, que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Permítanme, hermanos, vamos a ver qué pasó aquí. Hola, buenos días. Buenos días.
Qué bien, Jill. Bueno, quiero agradecerle al Señor por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y hoy estoy extremadamente alegre porque estamos cumpliendo un aniversario de boda civil con Javi. Y es un motivo de mucho agradecimiento para nosotros. Queremos compartirlo como lo hicimos con ustedes. Y bueno, darle gracias a Dios por esta iglesia, por la comunidad preciosa que el Señor permite. Y bueno, y aunque nos escapamos con Javi, vamos a ir conectados. Bendiciones, amada iglesia. Es un hermoso domingo para escuchar la palabra del Señor, para compartir, para generar comunión y para tener un corazón agradecido por todo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Como dice Dilmer, yo todavía no puedo creer que ya pasó un año, pero estoy sumamente feliz por este nuevo año que Dios nos permite celebrar como esposos. Y todavía recuerdo ese día, me desperté recordando ese día y toda la nostalgia y toda la... también me siento agradecida por mi pastor Ronald y el pastor Delmer que me acompañaron en ese día tan especial. Bendiciones, amada iglesia. Amén, aleluya. Y nos gozamos con ustedes, matrimonio Ochoa Rodríguez. La verdad que podemos ver la fidelidad de Dios en sus vidas y lo que está haciendo y continuará haciendo, como bien lo dicen ustedes. Estamos contentos con ustedes de que Dios ha dado esa paciencia, esa tolerancia, esa búsqueda constante, ese crecimiento de los dos, porque como matrimonio así es, vamos a la par creciendo el uno con el otro. El matrimonio no es fácil, pero tenemos a Dios en medio y todo debe ser por Él y para Él. Y como se dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. No se rompe nunca porque está bien amarrado. Así que muchas felicidades. Está bueno la escapadita, qué bueno, que nunca se pierda esa chispa del amor. Y como aprendíamos ayer, el amor nunca, nunca deja de ser. Así que sigamos adelante, iglesia, sigamos contentos y agradecidos con el Señor. Los Ochoa Rodríguez están contentos por el nuevo aniversario, el nuevo año, el primero de muchos que el Señor regalará en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué está contento usted hoy, hermano? Hermana, ¿por qué amaneció usted feliz? Yo estoy feliz por la vida, yo estoy feliz por la oportunidad, yo estoy feliz por el amor, por el gozo, por los frutos del Espíritu que el Señor deja en cada uno de nosotros. Vamos a ver quién más abre micrófonos. Tenemos chance todavía, vamos a ver. Dice nuestro hermano Aarón Orellana. Vamos a ver lo que dice. Permítame, felicidades a ese hermoso matrimonio. Dios les bendiga, dice nuestro hermano Aaroncito y su familia preciosa. Vamos a ver, iglesia. Vamos a ver quién más se anima a abrir el micrófono. Ok. Hoy también tenemos, yo siempre hablo, tenemos, pero yo sé que somos nosotros y por allá también, al otro lado. Estamos contentos, yo sé que sí, con esta actitud de mucho respeto a nuestro Señor. Vamos a cantarle, iglesia. Vamos a adorarle. También hay una forma de adorarle al Señor que es cantando, entregando toda nuestra adoración solamente a Él. Así que yo le animo a continuar. Por favor, levántese, levántese. Este es el momento que ha hecho el Señor, porque hoy es el día de alegría y es día de gozo. Aleluya. Cantémosle al Señor, iglesia.
Ya vamos a empezar. Permítame, iglesia. Siempre tenemos a veces estas fallas técnicas que se salen de nuestro control. Son las líneas que están fallando mucho, el internet. Pero el Señor tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Gloria al Señor. Y todavía, mire, todavía tenemos ese chance. Si quiere usted hablar, mientras mis hermanos pueden estar haciendo ahí todas esas peripecias. Antes yo quiero saludar a nuestra hermana Eti. Gracias al Señor por su vida, hermana. Usted que está conectada por Facebook Live. No crea que la hemos olvidado. Estamos orando por usted siempre. Dios la tiene en el hueco de su mano, junto a su hermosa familia. Las pruebas no son fáciles para nadie, hermanita, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Aunque usted y yo no entendamos la situación, porque no se nos dice que la entendamos, sino que avancemos y confiemos en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Sea usted bienvenida a esta reunión que hemos preparado con mucho amor. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Juanita Artiles, a nuestra hermana Edna Orellana, que ya también ya están conectados y conectadas, contentas, porque hoy es el día que hizo el Señor. Aleluya. Creo que la familia Argeñal quería decir algo. Vamos a ver. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos en todas partes, a nuestros hermanos que nos acompañan aquí por la red Zoom y a los hermanos que nos acompañan también por las plataformas digitales, hermanos, amigos, gente que nos acompaña en esta mañana. Sean todos bienvenidos. Estamos agradecidos con el Señor porque muchas son sus misericordias, nuevas son cada mañana y podemos gozarnos un día más en su palabra. Sean todos bienvenidos en esta hora y que el Señor les continúe bendiciendo. Amén, gloria al Señor Jesús. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso lo dice la Biblia. No es invento de ninguno de nosotros. Así que si usted hoy está escuchando esta palabra, es porque su misericordia nos ha alcanzado. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo no estar contentos y agradecidos con el Señor por todo esto? Óigame, que no se nos vuelva una costumbre el abrir nuestros ojos. No es costumbre, es Él quien vino a despertarnos. Así que con esta actitud de reverencia, cantémosle al Señor, levántese de su asiento, anímese, hermanos. Hoy es el día que hizo el Señor. Cantémosle solamente a Él. Alegría por doquiera, fa la 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 la. Ha venido ya la tierra, fa la 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 la. El Mesías prometido, fa la 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 la. Jesucristo ha nacido, fa la 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 la. Dediquemos nuestras vidas, fa la 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 la. Pues el niño nos convida, fa la 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 la. A servir a nuestro hermano, fa la 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 la, y nosotros le adoramos, fa la 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 la. Gloria a Dios en las alturas, fa la 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 la, que nos guía con luz pura, fa la 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 la, por sendero de victoria, fa la 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 la, a loar al Rey de Gloria, fa la 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 la.
Amén, aleluya. Yo no sé si usted, al igual que yo, se quedó con esos deseos de seguir cantando. Hoy ha nacido el Salvador. Dediquemos nuestra vida a Él. O yo no sé también, por otro lado, si ha tenido la actitud correcta para cantarle al Señor. Es que no me gusta mucho el tono, no me gusta el la. Mire, esa es una expresión de alegría, esa es una expresión de gozo. ¿Qué tal, hermanos? Mejor volvamos a cantar. Yo tengo deseos de volver a cantar. Vamos a ver, Aaroncito. Volvamos a cantarle al Alegría por doquiera, fa la 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 la. Ha venido ya la tierra, fa la 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 la. El Mesías prometido, fa la 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 la. Jesucristo ha nacido, fa la 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 la. Dediquemos nuestras vidas, fa la 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 la. Pues el niño nos convida, fa la 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 la. A servir a nuestro hermano, fa la 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 la. Y nosotros le adoramos, fa la 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 la. Gloria a Dios en las alturas, fa la 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 la, que nos guía con luz pura, fa la 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 la, por sendero de victoria, fa la 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 la, a loar al Rey de gloria, fa la 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 la. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias por este nuevo día que nos regala, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar hasta el trono de la gracia y con esta actitud de reverencia y con este corazón contrito, Señor, venimos, mis hermanos y yo, a clamar perdón. Perdona nuestros pecados, Padre de la gloria. Perdona todas nuestras iniquidades, Señor, y lánzalas al fondo del mar. Anótelos con grafitos, Señor, para que puedan ser borrados cada uno de las ofensas que hacemos hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús, agradecemos tu buen amor, tu misericordia, tu protección, por todos los cuidados que tienes con nosotros, Señor. No lo merecemos, Padre, pero así eres tú, tan fiel. Tú eres fiel, Señor, y aunque nosotros somos infieles, vienes cada mañana y nos despiertas, nos levantas, y en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, porque aún en esa prueba difícil que nos permites pasar para ir moldeando nuestro carácter, para que nuestra persona vaya menguando y el Cristo resucitado vaya creciendo. Yo puedo ver tu mano, Señor. Yo puedo ver la victoria en medio de la prueba, aunque esa prueba muchas veces no la comprendo, no sé el por qué, pero yo pido en oración en este momento que siempre podamos identificar el para qué, porque en ti siempre hay propósitos para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos porque no apartas tu mirada de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú vienes cada día y permaneces fiel con nosotros. Gracias, Padre, por guardar esta obra. Gracias por guardar cada hermano o cada hermana, cada amigo que en este momento está conectado, escuchando este mensaje que estamos a punto de escuchar, Señor. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno, por la familia que ellos representan. Solo tú conoces sus vidas, tú conoces sus nombres y apellidos desde antes de la fundación del mundo. Y en el nombre de Cristo Jesús,
Yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos, Padre. Solo tú conoces sus luchas, solo tú conoces sus angustias, sus pruebas. Solo tú conoces esas peticiones que se quedan escondidas en ese corazón. Pero de acuerdo a tu santa y perfecta voluntad, rogamos el día de hoy que sea hecha siempre en la vida de cada uno de nosotros, no como nosotros queremos, Señor, sino como tú digas, porque tú eres nuestro Padre, tú conoces el futuro, en ese futuro que ya estás, porque tú ves más allá, Señor. Gracias, gracias porque podemos confiar plenamente en ti. Y en este momento te pedimos también una bendición especial para nuestro hermano que trae el mensaje. Ayúdanos a tener abiertos nuestros oídos espirituales y que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, y que pueda ser hablada, predicada a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ayúdenos en el nombre de Cristo Jesús a hablar siempre de las buenas nuevas, de lo bueno que es usted en nuestra vida y de los milagros que hace diariamente. En el nombre de Cristo Jesús, a una sola voz, mis hermanos, mis amigos, todos los que estamos conectados, decimos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Viene el plato principal de este momento, así que preparémonos con este corazón agradecido, con nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para poder escuchar, para poder entender la palabra del Señor, el juicio y la gracia de Dios. Estudio sobre Romanos 3, del 1 al 20. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuestro hermano Norman queda con nosotros. Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a todos y en todas partes. A nuestros amigos y hermanos que nos acompañan también, que se han sumado y nos acompañan a través de las plataformas digitales. A todos, en donde quiera que se encuentren, que el Señor les bendiga abundantemente y que la gracia de Dios les acompañe siempre. El día de hoy, hermanos, nos toca continuar con la epístola de Romanos, esta epístola tan increíble, tan especial. Es un pilar en cuanto a los fundamentos de la fe del creyente. Hemos estado estudiando en días anteriores tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, y el día de hoy, hermanos, nos corresponde entrar ya en el capítulo 3. Pero antes de entrar al capítulo 3, hermanos, siempre les hago la misma prueba de audio, como decimos, de sonido. Por favor, si ustedes experimentan algún corte o alguna situación, me lo hacen saber por si es necesario repetir algo. La red anda un poco intermitente, sabemos que hay muchas personas conectadas actualmente y, bueno, estas situaciones se presentan cuando estamos de manera... Este cielo hermoso se escucha muy bien. Gracias, hermana mía. Gracias, muchas gracias. Hoy en día, hermanos, estamos estudiando lo que es la epístola de Pablo a los romanos. Pero antes de entrar al capítulo 3, queremos hacer un pequeño repaso del capítulo 1 y el capítulo 2 para poder tomar la línea que el apóstol Pablo va a seguir ahora en el capítulo 3. Habíamos estudiado anteriormente, hermanos, que en el capítulo 1 de la epístola a los romanos, Pablo se dirige a los pecadores que no conocen a Dios y son personas que viven de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus instintos, que hacen lo que quieren porque ellos no conocen a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 1. A todas y cada una de estas personas, Pablo les envía un mensaje directo, fuertísimo, que hasta incluso el propio Charles Spurgeon dijo que era un mensaje muy fuerte como para decirlo directamente, pero la palabra de Dios tiene que predicarse tal como ella fue concebida por Dios y como fue escrita. Y el apóstol Pablo le dice a todas estas personas del capítulo 1, a todas estas personas que no conocen a Dios, que rechazan la gracia de Dios, es que habrá un juicio terrible para ellos, y les dice que todavía a los que practican estas cosas, como los que se complacen en ellas, eran dignos de muerte. Es un mensaje contundente que Pablo está escribiendo en el capítulo 1. Luego entramos al capítulo 2, hermanos, y vemos que hay dos pequeñas áreas ahí. Por ejemplo, nosotros vemos que del verso 1 al 16,
Pablo dedica un especial enfoque a las personas que se sienten moralmente correctos, aquellos que dicen que no se meten con nadie, que están libres de fallas, que se comportan como la sociedad les demanda que se deben de comportar, que se sienten diferentes al primer grupo al que le escribió Pablo, y a todos ellos tratan de una u otra manera autojustificarse, que yo no me meto con nadie, que yo soy buen vecino, que yo soy buen amigo, que soy bueno esto, que soy bueno lo otro. Y Pablo a ellos también categóricamente les dice que ellos son inexcusables ante el juicio de Dios, que ellos también están bajo la lupa y bajo la lente del juicio de Dios que se viene sobre el hombre. Y después, ya del versículo 17 al verso 29, Pablo le da una dedicatoria al pueblo del Señor Jesucristo, a los judíos. Le dice a los judíos y va desmontando gradualmente varias situaciones que el pueblo de Israel tenía en su mente. Por ejemplo, del verso 17, hermanos, al 29, Pablo dirige esta carta a los judíos y les demuestra también, desmontando gradualmente los argumentos que ellos tenían, que ellos también están sin excusa delante de Dios. Y que ellos también están bajo la condenación y el juicio de Dios. Porque, hermanos, sabemos que a quien mucho se le da, mucho se le va a demandar. El tener conocimiento no lo exime de responsabilidad. Y la nación de Israel, que había sido llamada a tener la palabra de Dios y a presentarla a los hombres, pues también se encuentra en esta lista negra, podemos decirlo. Ellos se encuentran también bajo la expectación y bajo la condenación y del juicio de Dios. En aquel tiempo, hermanos, vemos que Israel se amparaba en el hecho que ellos tenían algunas premisas que eran a favor de ellos. La primera de ellos era que a ellos les habían dado la ley de Dios. Ellos habían recibido la palabra de Dios. Lo vemos desde el libro de Génesis, Éxodo, cuando Moisés recibe las tablas de la ley. El pueblo de Israel era el único pueblo en la tierra que había recibido la palabra de Dios directamente. Y ellos se amparaban en esto. Después, como segundo punto, ellos se amparaban en el hecho que ellos eran hijos de Abraham. Ellos se consideraban hijos de Abraham. Y en cierta ocasión el Señor Jesús les dijo que incluso de las mismas piedras Dios podía levantar hijos a Abraham, pero que ellos no eran hijos de Abraham, sino que su padre era el diablo, porque practicaban las obras del diablo. O sea, no tenían ninguna excusa. Y estas eran una de las razones por las cuales el pueblo de Israel adversaba al Señor Jesucristo, porque Él les estaba explicando que a lo largo de su historia Israel como pueblo de Dios se había apartado de Dios y que ahora estaba también bajo la expectación y bajo la lupa del juicio que Dios traería sobre el mundo. Y como tercera premisa, ellos siempre alegaban que ellos eran circuncidados, que ellos estaban circuncidados y que eso los hacía diferentes del resto de los hombres y que por ser diferentes del resto de los hombres pensaban que Dios tendría algún trato especial para ellos. Y el apóstol Pablo les dice que no es así, que primero les dice Pablo tenían que circuncidar el prepucio de sus corazones. O sea, que no era judío aquel que se decía ser judío por fuera, sino que era el judío que se sentía de adentro hacia afuera, aquel que era entregado hacia Dios. Y que aún con todo esto, ellos también estaban bajo la expectación del juicio. Hermanos, todas aquellas personas, todos los que han tenido la oportunidad o han tenido se han encontrado en algún episodio de su vida dentro de una demanda o un juicio, sabe la tensión que esto causa. Usted sabe, quien ha experimentado esta sensación, sabe la enorme presión que esto coloca sobre su estado de ánimo, sobre su mentalidad, sobre ya usted no trabaja tranquilo porque usted sabe que usted tiene tal vez una demanda que responder, una situación legal que afrontar, o usted está demandando a alguien. Esto coloca mucha presión sobre los seres humanos. Imagínense en este momento que Pablo está colocando a toda la raza humana en la línea del juicio directo de Dios. Toda la raza humana está siendo incluida en esta expectación de un juicio ante Dios. Y Pablo les dice a ellos que por causa de la ley, ninguna alma se justifica delante de Dios. Vean qué terrible, hermanos.
En el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo prácticamente está colocando al pueblo judío y está colocando a los gentiles, los que no son judíos, de todas las razas, tribus, lenguas alrededor del mundo, en la línea de juicio que Dios trae sobre el mundo entero. Y es terrible, hermanos, es una situación bastante complicada la que Dios está trayendo sobre el ser humano, le está advirtiendo lo que se viene y lo estamos viendo en los primeros capítulos. Ahora nos vamos a adentrar en el capítulo 3, pero antes de entrar en el capítulo 3, hermanos, incluso hubo episodios a lo largo de las escrituras donde Dios culpaba a la nación de Israel de haberse alejado de él y que por la culpa del comportamiento de Israel, el nombre de Dios había sido blasfemado a las naciones donde Israel había sido enviado. Si usted entra al libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versos del 18 al 21, repito, Ezequiel, hermanos, si usted me quiere acompañar, podemos dar una vista rápida antes de entrar ya en materia. Ezequiel capítulo 36, versos del 18 al 21, que nos dice, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndoles de ellos, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y todavía vemos en el verso 21, 22 y más adelante las tremendas acusaciones que Dios hace en contra de la nación de Israel. O sea, hermanos, que en esta categoría que va a entrar al juicio de Dios, o está expuesta al juicio de Dios, nadie se escapa, hermanos. Todos están en la misma línea de fuego de parte de Dios por el comportamiento que han tenido para con Dios y delante de Dios. Y esto, como dice su palabra, hermanos, sabemos que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia que se encuentra en Roma, en esta epístola a los romanos. Ahora vamos a entrar ya en materia, lo que sucede ya en el capítulo 3. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 3, hermanos? Lo leeremos para ustedes y nos dice lo siguiente, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, eso lo dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Hermanos, estamos viendo ya en el capítulo 3 una serie de situaciones bastante interesantes. Pablo, en los primeros 2 capítulos de la epístola a los romanos, lanza una acusación seria de parte de Dios. Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a toda la raza humana y la está poniendo en la línea de choque directo con Dios. Les está diciendo, todos ustedes irán a juicio. Ninguna alma se podrá justificar delante de Dios. Ahora, el tema de hoy, como ustedes pueden ver, es el juicio y la gracia de Dios. Pero en lo que estamos leyendo, vamos a ver por qué era necesaria la gracia, hermanos. Y es por el hecho de que ninguna alma puede justificarse delante de Dios y mucho menos con la ley. Vamos a ir desglosando los primeros versículos porque muchas veces cuando usted lo lee y durante el tiempo que hemos estado estudiando este capítulo 3 de los Romanos, pareciera como que es un trabalenguas, pero no. Pablo, siendo fariseo y siendo maestro de la ley, inspirado por el Espíritu Santo, conocía todos los argumentos que el pueblo de Israel le iba a presentar en su momento cuando él presentara esta acusación. Y ya que él conocía a este pueblo, siendo él fariseo, sabía las preguntas que ellos harían, sabían los argumentos que ellos presentarían en contra de las palabras de Pablo. Y Pablo comienza a desmontarlos aquí, estas preguntas que ellos harían. Por ejemplo, cuando le dicen en los primeros versículos, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si al final todos vamos a ser condenados. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, porque vamos a ir desglosando, hermanos, verso a verso, qué es lo que Pablo está presentándole al hombre en este momento. ¿Qué es lo que nos presenta a nosotros hoy en día? Porque, hermanos, hoy en día la persona que no tiene a Jesús en su corazón, que se ha alejado de Dios, está bajo esta expectación de juicio. Porque, hermanos, las cosas que están sucediendo hoy en día en el mundo nos están poniendo cara a cara con lo que Dios está haciendo en el mundo. Hermanos, el mundo va camino al juicio de Dios. Y si lo estuvo en aquel tiempo cuando Pablo se dirigió a la iglesia en Roma, ¿cuánto más el día de hoy, hermanos, sobre los cuales nosotros somos la generación sobre los cuales el final de los tiempos está cayendo, ha caído, y estamos viendo alrededor nuestro las cosas que están sucediendo en el mundo, que no nos dejan mentir y nos establece el hecho de que Dios está moviendo sus manos porque Dios está preparando el juicio. Dios está preparando el juicio. Vemos en la introducción, hermanos, que el apóstol Pablo en los primeros 2 capítulos presenta una acusación terrible a los inconversos, como les decíamos en el capítulo 1. Y después en el capítulo 2 comienza a presentar una acusación también contra los que se creen moralistas, los que se autojustifican, que yo no molesto a nadie, que yo no me meto con nadie, yo no hablo mal de nadie, yo paso en mi casa encerrado. Y también ellos están bajo la línea de fuego. Todos ellos están bajo el juicio y la condenación de Dios. Y después el apóstol Pablo la arremete contra los judíos y les dice, ustedes también no tienen ninguna escapatoria. Ustedes también están expuestos al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes son injustificables también. Nosotros podemos ver, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento cómo Dios intentó muchas veces hablar a la nación de Israel y cómo la nación de Israel, en lugar de ser luz al mundo, en lugar de traer la palabra de Dios al mundo, en lugar de enseñar al mundo, más bien hicieron todo lo contrario. Profanaron el nombre de Dios a los lugares donde fueron llevados. Sirvieron a dioses ajenos a los lugares donde fueron enviados. Y vemos cómo Dios también hace algo especial. Y lo seguiremos viendo más adelante. No sé si podemos pasar a la diapositiva, a la siguiente diapositiva, porque vamos a comenzar a desglosar lo que está haciendo allí, hermanos. Miren, hermanos, es natural que el judío hiciera estas preguntas. Ellos presentaban estas preguntas a Pablo. Y Pablo, como fariseo, como sacerdote y como seguidor del Señor Jesús, él ya conocía los pensamientos de ellos, sabía las preguntas que ellos harían. ¿Qué ventaja tiene ahora ser judío? Y el mismo Pablo les responde, hay mucha ventaja. Vean qué interesante. En el verso 1 les dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha ahora la circuncisión? Si todos estamos condenados, igual que los gentiles. Y Pablo les dice, mucho de todas maneras, porque a ustedes les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos,
mis amigos que nos escuchan, Israel fue el primer pueblo en la historia de la humanidad que recibió directamente la palabra por parte del mismo Dios. Dios entregó su palabra al pueblo de Israel para que ellos la repartieran al mundo, para que ellos dieran a conocer las misericordias y las maravillas de Dios. Pero ellos, en lugar de hacer eso, hicieron todo lo contrario. Nosotros estuvimos estudiando recientemente el libro de Josué y vimos ya después, si usted lee el libro de Jueces, usted va a ir viendo allí cómo el pueblo de Israel se entregaba a la idolatría y hacía cosas peores que los propios impíos, que las propias naciones que Dios había echado. En lugar de ser un ejemplo y una luz para el mundo, fueron todo lo contrario. ¿Qué mensaje tiene eso para usted y para mí hoy en día? Como iglesia, como cristianos. Hermanos, los cristianos debemos vivir conforme a lo que predicamos. No puede ser que una persona tenga la palabra de Dios, hermanos, tenga el privilegio de tener su Biblia en casa y que no la estudie, que no lea la palabra de Dios, que no comparta la palabra de Dios. Hermanos, junto al gran conocimiento que Dios le da a sus hijos, eso conlleva una responsabilidad. Ustedes y yo somos responsables delante de Dios por el uso que le damos a esta palabra. Porque si usted y yo callamos esta palabra, las piedras hablarán. Amén. Hubo momentos en mi vida, hermanos, y no puedo hablar por ustedes, pero puedo hablar por mí mismo, por mis propias experiencias. Hubo momentos en mi vida que una piedra me habló palabra de Dios y me hizo recordar cosas que yo tal vez por omisión no había mencionado en cierto momento. Dios me habló a través de personas que no conocían la palabra de Dios. Y es que tenemos que estar conscientes, hermanos, que la fidelidad de Dios es para siempre. Dios no muda su fidelidad. Y vamos a ver más adelante cómo muchas veces actúa el ser humano. Podemos ver después en el versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Vean los argumentos que Israel presenta, hermanos. Vean las preguntas que ellos dicen. ¿Será que la incredulidad de algunos del pueblo anulará el pacto de Dios? Y vemos que no, hermanos. Dios siempre se mantendrá fiel. Fíjense, ustedes pueden ver a lo largo de toda la Biblia que a pesar de las múltiples infidelidades de Israel, Dios fue fiel con ellos. Dios no apartó su misericordia y Dios podía permitir juicios terribles para su pueblo, hermanos, para la nación de Israel, pero Dios aún así se mantenía fiel a ellos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, hermanos, y este es un principio que está en la palabra de Dios, que es importante que usted y yo lo escribamos con fuego en nuestra mente y nuestro corazón. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Porque Dios no puede negarse a sí mismo, hermanos, y es que es la naturaleza, es la esencia de Dios, ser fiel a pesar de nuestras infidelidades. Dios es fiel a pesar de las infidelidades del pueblo de Israel. Y usted puede ver que a pesar de la incredulidad de muchos en el pueblo de Israel, Dios siempre fue fiel con ellos hasta el punto que envió a su Hijo unigénito para abrir una ventana de oportunidades, no solo a los judíos, sino a todos aquellos que están fuera de Israel, que creyesen en Él con el correr de los siglos. Todos aquellos que han venido al Señor Jesús a lo largo de estos 2000 años, no los echó fuera. Los recibió todo aquel pecador que en algún momento de su vida, usted y yo fuimos de esos, hermanos. Nosotros fuimos de la primera categoría, tal vez, o de la segunda. Que un momento en nuestra vida en el cual el Señor Jesús vino a nosotros y nos abrió esa oportunidad de conocerle, de entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, de tener comunión con Él y Él con nosotros. Y los judíos están presentando esta línea de objeciones a Pablo y Pablo les está respondiendo a cada pregunta una respuesta. De ninguna manera, dice Pablo, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, como está escrito, dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Por qué? Porque solamente la gracia de Dios puede justificar al hombre. Solamente mediante la gracia del sacrificio de Jesucristo en la cruz, tanto el pecador, el inmundo que viene a Dios, como el moralista, como el judío, como aquel que un día conoció al Señor Jesucristo, es justificado delante de Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Y dicen todavía ellos, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Dice Pablo hablando como hombre, hermanos. En ninguna manera, responde él, de ningún modo. Entonces, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Por la mentira, por mi mentira, dice Pablo, la verdad de Dios abundó para su gloria. Ahora, ¿por qué somos juzgados como pecadores? Porque todos nosotros, hermanos, todo ser humano nacido de mujer, desde el tiempo de Adán hasta hoy,
carga en sí la simiente de pecado. Y por tanto la culpabilidad se ha heredado de generación en generación. Todas las generaciones a partir de Adán se han apartado de Dios y todos han quedado expuestos al juicio de Dios. Y por eso Pablo le está respondiendo al pueblo de Israel, le está respondiendo porque él conoce su mentalidad y les está respondiendo y va desmontando con respuestas contundentes los argumentos que ellos presentan. Incluso a Pablo se le calumnió muchas veces diciendo que había que hacer más males para que vinieran bienes, y nada de eso es cierto, hermanos. Pablo durante su ministerio predicó al pueblo de Israel y le dijo que la gracia estaba ante todo. Podemos ver, hermanos, que la palabra de Dios, como dice en el verso 2, había sido confiada al pueblo de Israel. Hermanos, por eso hemos dicho siempre, si una persona tiene la Biblia, tiene un gran privilegio, hermanos, y una gran responsabilidad delante de Dios. Miren, hermanos, hay cosa que es triste, que es muchas veces lamentable, es cuando usted escucha historias de personas que no dan un buen testimonio. No soy quien para juzgarles y nunca lo haré, pero estas personas tienen que conocer al Dios verdadero y tienen que arrepentirse de sus faltas. Muchas veces escuché historias, hermanos, a lo largo de mi caminar con el Señor. Incluso muchas veces yo di mal testimonio y yo lo reconozco públicamente. Y creo que es conveniente que cada uno de nosotros en su momento reconozca que en algún momento nosotros hemos negado la gracia de Dios y que por causa de nuestros comportamientos, por causa de mi comportamiento, el nombre de Dios fue blasfemado entre los que no le conocen, por nuestra propia responsabilidad, por nuestra falta de entrega, hermanos. Y veamos la explicación del verso 3. Si en algún momento el pueblo judío acusó a Dios de ser infiel, el apóstol Pablo, hermanos, va desmontando cada argumento. Está desmontando las acusaciones. ¿De quién es entonces la infidelidad? ¿Es Dios infiel? No, le dice Pablo, Dios nunca ha sido infiel. Él es fiel porque es su naturaleza, es la parte de la esencia de Dios. Hermanos, los infieles somos nosotros. Los infieles fue el pueblo de Israel. Muchas veces fue infiel delante de Dios. Vean qué tremendo esto, los argumentos que ellos van presentando y que el apóstol Pablo está desmontando en ese momento. Los infieles fue la nación de Israel como tal, porque ellos tenían conocimiento de la palabra. Y hermanos, el conocimiento, como les digo, conlleva responsabilidad para con Dios. Hay un argumento muy famoso y todos los que han estudiado derecho lo conocen. Dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Y aquí hay un problema también, que por causa de la ley viene el conocimiento del pecado. Y por eso estamos viendo que nadie se justifica delante de Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, el verso 4, en el verso 4, el apóstol Pablo es categórico cuando dice que el hombre es el mentiroso. Dios no miente, hermanos. Dios es fiel. Dios es verdadero porque su palabra es verdad. El mismo Señor dice en su palabra, en la Biblia, Dios no es hijo de hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Los humanos hacemos eso. Los humanos somos dados a esto. Que somos como la campana, cuando repica, dobla, dicen nuestras abuelas. Que no sea como la campana, que cuando pica, dobla, que cuando va, viene, que es ondulante como un barco que es llevado por el viento a todo lugar. Hermanos, Dios no es así. Dios es fiel y verdadero. Y es importante que usted y yo, cuando estemos en medio de las pruebas, veamos que su fidelidad es para siempre, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha. Usted puede estar pasando una situación terrible, pero la fidelidad de Dios es para siempre. Es más fácil que ustedes y yo seamos infieles a Dios. Es más fácil que ustedes y yo le fallemos a Dios. Es más fácil que ustedes y yo neguemos a Dios y su gracia, pero Él no se va a negar a sí mismo. Y eso es importante que usted y yo, mi hermano, mi amigo que me escucha a través de las redes, lo tome conciencia de eso. Que cualquier cosa buena o mala que suceda en su vida, Dios es fiel. Y Dios seguirá siendo fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Y durante toda esta acusación que Pablo y estos argumentos que Pablo está desmontando, él está aclarando. En el verso 5, Pablo demuestra que Dios no es injusto. Que a veces la gente piensa que Dios no es justo. No, hermanos. La injusticia nuestra como seres humanos nos hace ver la justicia de Dios. Hermanos,
Una vez un pastor me decía, Norman, si Dios aplicara la justicia como es, esta iglesia estaría vacía. Todos nosotros deberíamos estar en el infierno. Pero Dios muestra su amor para nosotros, hermanos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean qué hermoso, hermanos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos dio una ventana de oportunidad solamente en Cristo de acercarnos al Padre. Nos dio una ventana de oportunidad para reconciliarnos con el Padre. Y mi amigo que me escucha, que aún no ha conocido al Señor, este es su momento. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí, como dicen los muchachos, por una chiripa. No, usted está aquí porque Dios le está hablando a su corazón, porque Dios quiere abrir una ventana de oportunidades para usted, porque Dios en este momento le está diciendo, hoy es el tiempo aceptable. ¿Por qué? Porque el más tarde nadie lo conoce. Todos nosotros sabemos que podemos salir de nuestra casa en un momento, pero sabemos que para pasar de vida a muerte en el estado físico es cosa de un segundo, hermanos. Usted y yo sabemos, mi hermano y mi amigo que me escucha, que usted puede salir de su casa hoy, pero usted no sabe si va a volver. ¿Cuántas veces nos ha guardado Dios de peligros inconmensurables que muchas veces no nos damos ni cuenta? ¿Por qué? Porque su fidelidad es para siempre, porque su gracia lo ha guardado. Tal vez usted, mi amigo, que no conoce a Dios, ha estado expuesto a peligros y no le ha sucedido nada porque hay alguien que está intercediendo por usted. Y usted no se da cuenta. Hay alguien que está doblando rodillas, que está gimiendo delante del trono de la gracia para que usted sea guardado y que Dios le dé una oportunidad. No desaproveche la oportunidad que Dios le presenta hoy. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Cuando usted examina, hermanos, el verso 6 y 7, usted va a observar que los judíos sabían que Dios juzgaría al mundo. Pero aquí hay un detalle. Ellos no sabían de que ellos también estaban en tela de juicio, que ellos estaban expuestos también al juicio y la condenación. Y cuando el Señor Jesús vino a este mundo, les expuso eso. Muchas veces a su dirigente religioso les dijo que era una generación de víboras, que eran hipócritas. Que cómo podía un ciego guiar a otro ciego. Ellos no sabían que también serían juzgados por sus pecados. Vean cómo la mentira, la infidelidad del hombre era magnificada y eso exaltaba hasta lo sumo la verdad de Dios. Y si Dios es glorificado por nuestras faltas, hermanos, Dios juzga al hombre por su insistencia de vivir en pecado. Por eso la acusación de Dios. Por eso Pablo está escribiendo esta epístola y aclarando al pueblo de Israel que también ellos están en la línea de fuego, que ellos van a ser juzgados, así como los gentiles a los cuales ellos menosprecian. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que muchas veces los judíos trataban despectivamente a quien no era judío. Ellos no entraban en casa de los gentiles, ni siquiera ponían un pie, porque ellos creían que ellos eran alguien especial. Y Pablo les dice que no es así. Ustedes están expuestos también al juicio de Dios. Porque habiendo recibido la palabra de Dios, no le glorificaron como a Dios, y el nombre de Dios no fue exaltado entre las naciones a las que fueron. Más bien ustedes fueron abominación allá, abominaron el nombre de Dios. Y Pablo les está exponiendo todo esto. Incluso cuando vemos en el verso 8 que a Pablo se le acusó muchas veces de andar enseñando, hagamos más males para que vengan bienes. Pablo fue acusado muchas veces falsamente de exponer eso, y Pablo les decía, no. Pablo enseñaba que la salvación era por gracia y no por obras. Él enseñaba que el más malvado de los pecadores podía ser salvo únicamente por gracia, hermanos. Gloria a Dios. Y es que solo por gracia el hombre puede acercarse a Dios a través de Jesucristo. No hay otro camino dado a los hombres. Mi amigo, usted que me escucha, no hay otro camino dado a los hombres en los cuales usted pueda ser salvo. No hay otra vía. No hay otro camino, no hay otra puerta, hermanos. Es la única puerta que Dios ha puesto. Es la única senda que Dios ha puesto al hombre. Es la persona de Jesucristo. Cualquier otro que intente entrar por otra vía es un salteador, es un ladrón, no podrá accesar. Queda expuesto al fuego del infierno. Y tenemos que decirlo, hermanos, porque hoy en día, aunque muchas veces se nos dice que no hay que exponer las verdades tan duras, hermanos, la palabra de Dios es directa. Se le habla así al hombre porque el hombre tiene que reconocer que es pecador delante de Dios. Y el pueblo judío no veía eso. Su clase dirigente no veía eso. Creían que ellos eran
La Coca-Cola en el desierto, la última Coca-Cola, y no era así, hermanos. Todo ser humano nacido de mujer estaba y está expuesto a la condenación, a no ser que la gracia de Dios a través de Cristo lo alcance. Vea lo que nos dice Tito en el capítulo 2, verso del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, hermanos. De la gracia de Dios es la que cubre al hombre de su multitud de pecados. Porque usted y yo continuamos siendo pecadores, pero sabemos que tenemos un abogado, que tenemos por abogado a Cristo, que es nuestro abogado, quien intercede por nosotros delante del trono de la gracia, delante del Dios Altísimo. Y vean lo que dice la acusación en el verso 9. Pablo explica que la acusación de Dios es para judíos y gentiles, porque todos están bajo pecado. Vean qué interesante. Y aquí vienen dos preguntas interesantes. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Pablo lo aclara en el verso 9, 12, 19 y 23. Todos somos pecadores, hermanos. ¿Cuántos son justos? Ni a uno. Hermanos, vea qué increíble. Ni uno. Justo no hay ni uno. Como nos dice Romanos del 3, capítulo 3, del verso 10 al 12. Vean, hermanos, cuán necesaria es la gracia. Cuán necesaria es la gracia de Dios. Y seguimos más adelante, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya vamos concluyendo, hermanos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, hermanos. Miren qué interesante. Pablo en los versos anteriores se expone que los judíos y los gentiles, hermanos, todos estábamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco, hermanos. Y ese barco se está hundiendo. La ciudad, miren, hermanos, la sociedad humana actualmente se está hundiendo. Usted lo está viendo, usted lo ve en los noticieros todos los días, amenazas de guerras por doquier, enfermedades que están surgiendo. Estamos atravesando una pandemia global, ya no es una pandemia que golpea ciertas regiones del mundo, estamos ante una pandemia global, hermanos. Europa está cerrando sus puertas porque están bajo una quinta ola de la pandemia. Todos hemos sido afectados de una u otra manera, oímos de guerras, rumores de guerras, pestes, hambres en diferentes lugares. En Estados Unidos, hace 2 días, 4 tornados golpearon una zona del país en una sola noche, hermanos. Es lo peor de la historia, hermanos. Los juicios de Dios están por venir sobre este mundo. Hermanos, este barco se está hundiendo. ¿Por qué? Porque no habrá paz en el mundo, hermanos, hasta que el príncipe de paz vuelva a reinar. No habrá salud en el mundo hasta que el hombre que murió en la cruz para darnos salvación regrese a este mundo a sanarlo. No habrá abundancia de provisión hasta que el Dios de la provisión vuelva a gobernar este mundo, porque el gobierno de los hombres, sea quien sea, donde sea, va a fallar, porque el hombre falla, pero Dios es perfecto y su voluntad permanece para siempre. Pablo ya había acusado a los judíos y a los gentiles. Judíos y gentiles, eso nos incluía a todos, hermanos, porque todos tenemos la simiente de pecado, porque el hombre no es perfecto, el hombre es imperfecto, o sea que todos estamos expuestos al juicio de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermanos, si usted va a Gálatas en el capítulo 3, verso 22, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hermanos, la Biblia nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero como hijos de Dios, los hijos de Dios tenemos que vivir conforme a lo que predicamos. Tenemos que vivir conforme a lo que su palabra demanda. Tenemos que vivir confiando en Él, ser diligentes en el estudio de su palabra, ser diligentes en la entrega de nuestro corazón y nuestra alma a su servicio hoy en día. Porque también nosotros, hermanos, la iglesia compadecerá ante el juicio, ante el trono de Dios. Nosotros los creyentes también vamos a compadecer delante de Dios, porque nosotros tendremos que dar cuentas a nuestro Señor sobre lo que hicimos en la obra del Señor. Es importante dedicar tiempo a la obra del Señor, hermanos, claro que sí, pero también es importante y necesario dedicar tiempo al Señor de la obra.
Es necesario dedicar tiempo para estar en comunión con el Señor de la obra, allí en nuestro lugar secreto, en nuestro espacio personal, en aquel lugar donde estamos solitos, dedicar tiempo al Señor de la obra, a tener comunión con Él, a hablar con Él, a orar, a hablarle a Él, a buscar comunión y buscar su dirección. Vean qué tremenda la acusación que se ve en el verso 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, hermanos. Esto nos describe la ceguera espiritual del hombre. Cuando se trata de las cosas de Dios y de la verdad de Dios, el hombre es ciego, no hay entendimiento. Hace algunos años recuerdo que yo platicaba con un joven y él me decía, no me hable de Jesucristo, no me hable de eso, porque soy joven y en este momento Jesucristo sería un estorbo para mi vida. Tal vez yo busque de Jesucristo cuando ya sea anciano. Y yo le decía a él, ¿y qué garantía tienes que al salir por esa puerta no morirás? ¿Quién te ha dicho a ti que llegarás a la edad a ser anciano? Mi amigo, le dije, ningún hombre está matriculado hasta cierta edad. Nadie sabe lo que le depara el más tarde. No hablo de lo que le depara el mañana. Hablamos de lo que le depara el más tarde, porque la vida del hombre, nos enseña su palabra, es como la niebla que aparece un instante y desaparece. ¿Quién está matriculado hasta los 80 años? Nadie, hermanos. Ningún ser vivo está matriculado hasta cierta edad porque Dios es quien dispone. Hermanos, antes de la batalla de Waterloo, un oficial vino a hablar con Napoleón y le presentó algunas objeciones sobre el plan de batalla. Y Napoleón arrogantemente le dijo, mi general, no se preocupe, porque Napoleón dispone y Napoleón ejecuta. Hermanos, y todos sabemos lo que sucedió. Al día siguiente, el ejército francés fue destrozado completamente por las tropas inglesas y Napoleón se encontraba preso. Ningún hombre en este mundo puede jactarse de que tiene todo asegurado, porque el futuro, hermanos, tanto del hombre, de los que conocen a Dios como de los que no conocen a Dios, está en manos de Dios. Dios es quien tiene todo en su mano. Aunque muchas veces nosotros los mortales pensamos que todo está fuera del control de Dios, no es así, hermanos. Y hoy en día Dios le está hablando al hombre y en la acusación de Pablo dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si usted va al verso 12 va a observar que dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Vean qué tremenda la acusación de Pablo, hermanos, que está lanzando sobre la raza humana. Vean qué terrible ese cargo que está diciendo. Mira lo que nos dice en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios abrió la ventana de oportunidades, mi amigo, a través de Jesucristo. Solamente a través de Cristo usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia y al Padre. Solamente hay una persona, Jesucristo. Aquí no hay nadie más. Amén. Hermanos, no hay nadie más por el cual el hombre pueda ser salvo más que Jesucristo. Y es importante que usted lo escriba con letras de fuego en su mente, en su corazón, que esta palabra sea carne en su corazón, porque solamente a través de Cristo hay salvación. No hay ningún otro, hermanos. Y por eso era necesaria la gracia de Dios, porque, como veremos más adelante, por la ley nadie se justifica delante de Dios. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchos de los versos, mucho del texto que Pablo escribió lo pusimos aquí literalmente, hermanos, porque no requiere explicación. Él solo se explica, hermanos. En el verso 13, Pablo todavía le sigue acusando y le dice, las bocas de ellos son sepulcros, son engañadores, son mentirosos, tienen una lengua de áspid, son venenosos de lengua. Al blasfemar y maldecir, podemos decir, hermanos, que un corazón de una persona se revela. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese es un llamado que Dios nos dice a nosotros hoy en día como creyentes, hermanos. Usted no puede estar bendiciendo a Dios y al rato estar maldiciendo, profiriendo palabras de maldición. Hermanos, la iglesia no ha sido llamada a eso. En el Salmo 103, verso del 1 al 2, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides
ninguno de sus beneficios. ¿Qué está diciendo? Que mi alma no puede olvidar los beneficios que ha recibido de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien cura nuestras enfermedades. Él es quien sana nuestras dolencias. Él es quien saca del hoyo nuestra vida. Él es el que nos libera de nuestras iniquidades. Él es quien provee alimento para nuestros hogares. Él es el que nos provee una fuente de trabajo para llevar provisión. Hermanos, no es posible. Y este es un mensaje claro para la iglesia de hoy. Usted no puede ser una fuente de dos aguas. No podemos ser así. Hemos sido llamados a bendecir. Hemos sido llamados a proferir palabras de prosperidad y bendición, hermanos. Ese es el llamado de la iglesia. Porque el juicio Dios se lo entregó al Hijo. El Hijo es el único que juzga. No somos nosotros. No somos quienes para juzgar. Y si nosotros hemos caído en eso, porque sé que incluso yo mismo, señor, hermanos, en algún momento en mi vida caí en esto. También yo sé que cualquiera de nosotros puede caer, dejarse llevar. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que leemos, con lo que decimos, con todas esas cosas, hermanos. Porque vea la acusación que Pablo está diciendo. Cuando menciona el verso 14, mire, su boca está llena de maldición y amargura. Hermanos, el corazón del creyente no puede ser amargado. Y esta acusación que Pablo está poniendo sobre la raza humana en los hijos de Dios debe ser diferente. En lugar de maldición y amargura, debe ser lleno de bendición y de alegría y gozo de corazón. ¿Por qué? Porque su gracia nos libró del infierno y del juicio y de la ira venidera, hermanos, porque hay una ira que viene sobre este mundo y sobre los que hacen iniquidad, y por eso Dios ha salido a buscar al hombre. Miren qué interesante. Hoy en día la gente no solamente tiene una Biblia en papel impreso, casi todo mundo camina con celular y con internet, pero muchas veces las personas, en lugar de utilizar eso para extender el reino de Dios, para conocer la palabra de Dios, lo usan para leer, escuchar y compartir cosas que no sirven. Miren qué interesante, sus pies se apresuran a derramar sangre. Esto en cuanto a los que no conocen a Dios. Los hijos de Dios se apresuran a esparcir el evangelio de la paz. A eso hemos sido llamados, hermanos. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Vean qué acusaciones tan terribles. El pueblo de Dios ha sido restaurado y ahora es bienaventurado en sus caminos porque camina dentro de la misericordia de Dios y de la gracia de Jesucristo, hermanos, a través del sacrificio en la cruz por medio de su sangre. Y no conocieron el camino de paz. Los hijos de Dios ahora tenemos paz, como dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Vean qué terrible la acusación que Dios hace. Mi amigo, si usted no conoce al Señor, esto abarca a todas las personas que aún no conocen a Dios, no tienen paz en su corazón. Buscan y buscan aquí y por allá, andan huyendo todo el tiempo, buscando una fuente de satisfacción, pero no la encuentran, porque el hombre no tendrá paz en su corazón hasta que Cristo venga a morar en ese corazón y lo limpie. Hermanos, en el mundo no habrá paz, ni habrá camino de paz hasta que el príncipe de paz regrese. No crea que la solución es un hombre o cualquier gobernante en este mundo, hermanos, en ningún lugar. ¿Por qué? Porque el gobierno del hombre falla, porque el hombre falla. Pero Dios es perfecto. El Dios es perfecto. Y hermanos, cuando el Señor Jesús venga, Dios entregará en manos del Señor Jesús los reinos de todas las naciones. Y como nos dice Apocalipsis, Él reinará con vara de hierro. Cuando nos dice su palabra que el Señor reinará y volverá, hermanos, el Rey viene. ¿Estamos listos para enfrentarnos al Rey, hermanos? ¿Está usted listo para poder encontrarse de pie ante el trono de la gracia y poder contemplar el rostro de aquel que vive por los siglos de los siglos? ¿Está preparado, hermano? ¿Está preparado? ¿Está preparando su vivir día con día conforme a la gracia de Dios? ¿Estamos listos? Ese es el llamado. No hay temor delante de sus ojos. Son gente que no tiene miedo. Los hijos de Dios tenemos temor de Dios. Pero sabemos que su gracia nos protege. Vea qué terrible. Y el verso 19 responde a todo el capítulo 3, hermanos.
Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Hermanos, el rey viene y no viene contento, viene a juzgar. Miren, hermanos, todo lo que está sucediendo en el mundo actualmente nos está llevando al juicio de Dios. Todas las cosas que usted ve día con día. El otro día escuchaba un comentario de la gente. Uy, Dios, hace unos días vimos como en las noticias, vimos como una madre entró a su dormitorio, vio a su niñita de 3 años y sintió un deseo horrible de matarla y la mató. Aquí en Honduras. Fue y la mató. Y ella dice a los medios, a los jueces que la interrogan, no, la vi y sentí el deseo de matarla. Hermanos, veremos cosas peores que esta. ¿Por qué? Porque el mundo se encuentra en dirección al juicio de Dios. Dios juzgará a este mundo, hermanos, por la forma en que ha recibido a Jesucristo y por la forma en que la palabra de Dios por eso la palabra de Dios ha sido llevada por todos los medios habidos y por haber, y ahora se predica hasta por las redes sociales, se predica por cualquier medio habido y por haber, hermanos, porque será testimonio a las naciones. Y entonces el Señor Jesús volverá por su iglesia. Hermanos, yo le hago esta pregunta en este día. ¿Está usted preparado para el encuentro con su Dios? ¿Está preparando usted día con día para encontrarse con su Dios? Ya sea que Él venga en el rapto o que nos muramos y vayamos a su presencia. Porque para allá vamos todos, hermanos. No le tenga miedo a la muerte. La muerte despierta en nosotros inquietudes. Pero quien está bajo la gracia de Dios no teme. ¿Sabe por qué? Porque sabe que un rey 2000 años atrás venció la muerte y abrió el camino a la vida eterna. Hermanos, para nosotros ya no existe la muerte, existe la eternidad. Para los hijos de Dios existe la eternidad, porque sabemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y que Él no se niega a sí mismo, hermanos. Y para terminar, vean lo que nos dice el verso 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano se justifica delante de Dios. Hermanos, si su esperanza estaba en la ley, olvídelo. Ningún ser humano se justifica delante de Dios por la ley. Y si usted revisa la ley, hermanos, usted va a ver que la ley solo entregaba paliativos temporales. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre confrontaba al hombre con la ley. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana tiene tendencia siempre hacia lo malo. El espíritu del hombre tiende hacia la rebeldía todo el tiempo. Hermanos, nuestra esperanza era la gracia. Por eso el tema de hoy, hermanos, el juicio de Dios y la gracia de Dios. Porque por el juicio de Dios, hermanos, por la ley, ninguna alma se justifica delante de Dios. Nadie tenía justificación, hermano. Y como les digo, si Dios aplicara la justicia antes de la gracia, todos nosotros estaríamos camino al infierno. Y todos nuestros parientes y personas que murieron en Dios no tendrían esperanza entonces. Pero como sabemos que Dios es fiel y verdadero y que Él no se niega a sí mismo y que sus promesas son fieles y verdaderas porque su palabra es verdad, sabemos que hay una esperanza para todos nosotros en Cristo Jesús. Mi amigo, usted que me escucha, que aún no conoce al Señor, a usted le hago este llamado en esta hora. Aquí habemos personas que no somos perfectos. Todos nosotros, los aquí reunidos, somos imperfectos. Todos nosotros cometemos errores y pecamos, pero no pecamos para que la gracia sobreabunde. No es así. Los que aquí estamos fuimos un día rescatados por la gracia y la misericordia de Dios y estamos aquí sirviéndole. Luchamos día con día con el apoyo de Dios y por la gracia y por la protección del Espíritu Santo nos encontramos aquí dando gracias a Dios porque nos ha regalado un día más. Y por eso llevamos este mensaje a todas partes, para que muchas personas que no conocen a Dios puedan tener una reconciliación en Dios a través del Señor Jesucristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz. Hermanos, porque la fidelidad de Dios para con el hombre llegó a tal punto y el amor de Dios llegó a tal punto que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ese punto ha llegado la fidelidad de Dios para con el ser humano, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera y que pasara de muerte a vida y que pasara de desgracia a estar cubierto bajo la gracia de Dios y que pasara de muerte a vida. Mi hermano, mi amigo, esa es la gracia de Dios para con nosotros.
Vemos en esta carta, en este capítulo 3, que prácticamente el apóstol Pablo dice que todo ser humano nacido está expuesto al juicio y la condenación. Por eso era necesaria la gracia, mi hermano, mi amigo, porque la ley no iba a justificar a nadie. La ley no iba a darle absolución a nadie. Solamente el Señor Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, el sacrificio de su sangre preciosa y la resurrección de los muertos, y su resurrección de los muertos, siendo el primero que resucitó, la primera simiente de parte de Dios que resucita de los muertos, nos abre el camino a la vida eterna. Y Él nos dice en su palabra, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Es importante, mi hermano y mi amigo, que usted reconozca eso y que todos los días sean de bendición, que todos los días profiramos bendiciones. No nos quejemos más, no seamos más pesimistas, llevemos bendición, llevemos un corazón alegre, un corazón agradecido por la gracia que recibimos de Dios, un corazón que sabe que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y para terminar, les dejamos una última diapositiva, hermanos, para que usted la observe. Esto es lo que Pablo confirma al ser humano, que estábamos expuestos, y el ser humano, hermanos, que no conoce a Dios, el ser humano que es moralista, los judíos que no conocen al Señor Jesucristo, y todo aquel que ama y hace mentira está expuesto al juicio y a la condenación. Pero hoy le decimos en esta hora, la gracia del Señor Jesucristo puede librarlo de eso. Usted puede hoy reconciliarse con su Dios. Si usted ha estado viviendo alejado de Dios, hoy en día usted puede acercarse a Dios. Porque miren, hermanos, el rapto de la iglesia será en cualquier momento. Amén. Es el último evento en el calendario de Dios, hermanos. Todo está cumplido, no hay nada más que esperar. Por eso le pregunto, ¿está usted listo, mi hermano, mi hermana? ¿Está usted consagrándose día a día? ¿Está usted preparado para irse con el Señor? Medítelo en su corazón. Y para mis amigos, este es el tiempo aceptable. No espere al mañana, no espere al más tarde, el más tarde no existe. Hoy estamos aquí, mañana nadie sabe. Nadie está matriculado para ser anciano. El hombre propone, mas Dios es el que dispone. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque el apóstol Pablo en esta carta nos demuestra que todo ser humano ha nacido en pecado. El apóstol Pablo nos demuestra que todo hombre y mujer nacido en este mundo está expuesto al juicio y la condenación eterna. Y ahora podemos ver, Señor, cuán necesaria era tu gracia, la gracia y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para traer reconciliación al ser humano con Dios. Señor amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por esa misericordia que has tenido para con todos y cada uno de nosotros, que un tiempo anduvimos en camino de delitos y pecados y estábamos muertos espiritualmente. Un día tu luz nos alumbró, como alumbró a Pablo en el camino a Damasco, y eso inició su conversión. Todos los que un día recibimos la luz de Cristo y que estamos en este mundo, luchando contra el mundo, la carne y el diablo, luchando contra muchas cosas, Señor, y que tu gracia nos ha guardado, tu gracia nos ha rescatado, tu gracia y tu amor, Señor, tu misericordia que es para siempre, porque tú eres fiel y verdadero, nos ha sostenido hasta el día de hoy, como decía como nos dice el hermano Marino, hasta aquí me ayudó Jehová. Amén. Señor, te damos gracias y pedimos que la gracia de Dios acompañe a nuestros hermanos y hermanas donde quiera que ellos estén, a todos en todas partes, Señor. Te damos gracias. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta ha sido la meditación de hoy. Esperamos y deseamos que todos nos saque de provecho, que nos sirva. Y yo les pido, hermanos, que sigan estudiando esta epístola de Romano, hermanos. Es tremendo este libro. Es una epístola, es una carta terrible, hermanos. Tiene los principios de la vida cristiana están aquí, hermanos. Recordemos que su fidelidad es para siempre. Que el Señor les bendiga en esta hora y paso micrófonos a nuestra hermana Mina. Que el Señor les guarde a todos en todas partes. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Wow, realmente el Señor, hermanos, hoy nos ha regalado
hermosas palabras de bendición. Mire cómo nos compartía nuestro hermano Norman. El corazón del creyente, nos decía en el mensaje que nos envía el Señor, porque es palabra de Dios, no puede ser amargado, debe ser lleno de amor, de gozo, de paz. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos ha salvado del fuego eterno. Apresurémonos, decía nuestro hermano, y compartamos este evangelio de la paz. Nosotros hemos sido salvados, su misericordia nos ha alcanzado, aleluya. Qué mejor motivo, hermanos, para estar contentos y agradecidos el día de hoy. El ayer ya pasó, mi amado hermano, mi amigo, mi amiga que nos escucha, ya pasó. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad que el Señor nos está dando para volver a empezar. El pecado hoy debe ser borrado, pero para que sea borrado, nos compartía nuestro hermano, debemos de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque es el único camino para llegar al cielo y disfrutar de ese cielo eterno que nos espera al lado de nuestro Redentor. Hay que creer para poder llegar. Él vino por usted, mi hermano. Él vino por usted, mi amigo. Así que solo debe creerlo, debe creer, y que el pecado no se vuelva algo normal en nuestra vida. Todos los días vayamos al trono de la gracia y declamemos, pidamos, oremos, confiemos que Él nos va a perdonar y adoptarnos como sus hijos. Así que, excelente mensaje. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Norman, y juntos podemos decir que nuestro Dios es fiel y que nunca nos ha abandonado. Gloria a Dios en las alturas, hermanos, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios les bendiga. Mi Dios ha sido bueno el día de hoy y seguirá siendo bueno si usted le da esa oportunidad. Dios le bendiga y que tenga un excelente domingo, un buen provecho a la hora del almuerzo. Así que, iglesia, a gozarnos en el Señor. Bendiciones, iglesia. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Bendiciones. Amén. Bueno y fieles Dios, hermanos, bendiciones a todos. Así es. Y a todas. Bendiciones, hermanos. Bendiciones Amén. al matrimonio. Bendiciones, hermano Olimpia. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano Joaquín. Bendiciones, Amén, hermanos. Feliz Hasta día. luego, bendiciones para todos. Amén. Amén. Yes.